A ver, les voy explicando un poquito de qué se trata. Este es el archivo que están pasando, ¿ya? Entonces, es básicamente un plano de columnas. Sí, como les comenté, este primer ejercicio va a ser simplemente para que nos familiaricemos con el diseño. Entonces, es un edificio multifamiliar, ¿ya? Es simétrico, y en la parte inferior del dibujo nos está dando algunas características que va a tener nuestro modelo. Por ejemplo, la norma CBH87, qué hormigón, qué acero, el tipo de suelo y sobrecarga de uso y carga permanente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante cuando estemos dibujando o estemos editando algún plano en AutoCAD para posteriormente llevarlo al CIPE? Lo importante es que definamos algún eje de referencias, ¿sí? Por decirles, el mío es este punto va a ser mi 0, 0. Entonces muchas veces el 0, 0 está muy alejado del dibujo, por decirles por aquí. Entonces cuando uno lo importa al CIPE, obviamente el CIPE lo toma por coordenadas. Entonces uno nunca puede encontrar el dibujo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Simplemente nos va a servir de guía para que nosotros podamos insertar nuestras columnas y posteriormente nosotros podamos hacer el tema de las vigas, voladizos y esas cuestiones. Bien, les iré explicando esto. De todas formas, la inserción del dibujo es posterior, ¿ya? Entonces todos vamos a entrar o vamos a abrir el programa. Sí, en mi caso el CIPE 2014. Ya, entonces la primera interfaz que nos aparece es la siguiente, ¿sí? Entonces el CIPE a partir de la versión 2013 cambia este nuevo menú. Entonces separa estructuras, de instalaciones, de gestión y de documentación. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Simplemente el CIPE CAD, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, el CIPE tiene un montón de programas que sirven para instalaciones, para gestión, memorias de cálculo, documentación, cómputos, presupuestos, todas esas cuestiones. Entonces, al que nos vamos a abocar nosotros es al CIPE CAD, ¿sí? Vamos a abrir el programa, ¿ya? Y en su caso, bueno, yo ya tengo un archivo abierto, ¿ya? Entonces no me aparece ninguna ventana emergente. Lo primero que vamos a hacer es, lógico, ¿no? Un nuevo proyecto. Vamos a ir a archivo, nuevo, y nos va a aparecer esta siguiente ventana, nueva obra. Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? Vamos a especificar el nombre del proyecto, el directorio donde se va a guardar y alguna descripción que nosotros le vayamos a dar. Entonces yo me voy a fijar en mi plano, es ejemplo número 1, edificio multifamiliar. Ese va a ser el nombre de mi proyecto, ¿sí? Ese yo le voy a colocar como nombre del proyecto. Descripción, ustedes pueden ponerle cualquier descripción que vean necesaria. En mi caso yo siempre acostumbro ponerle la fecha de creación del proyecto. Ahora, algo que se recomienda es para el directorio, ¿sí? Para guardar este archivo es necesario crearse una carpeta. ¿Por qué? Porque estos proyectos, estos archivos del CIPE no son un solo archivo como el AutoCAD, ¿no? Que es .dwg y punto. Este tiene un montón de carpetas, un montón de archivos que si uno lo guarda en el escritorio, se le llena el escritorio. Entonces uno tiene que crearse una carpeta específicamente para ese proyecto.
Entonces yo me voy a ir a examinar, en mi caso en el escritorio, ustedes pueden elegir cualquier otro directorio. Me voy a crear una nueva carpeta con el mismo nombre, ejemplo número 1, edificio multifamiliar. Voy a hacer clic en esa carpeta y voy a darle guardar. Entonces todos los cálculos, los recálculos que yo haga se van a ir a esa carpeta. ¿Está bien? Entonces una vez hecho esto, voy a aceptar. Ya estaría el proyecto creado. Y la siguiente ventana es la ventana de iniciación para el diseño. Entonces el CIPCAT tiene diferentes formas de modelar un dibujo, ¿sí? un proyecto. Obra vacía, con el que vamos a trabajar, que es el más común, el más práctico. Luego tiene importación de una obra del nuevo Metal 3D, que a partir de la versión 2015 ya es el CIPE 3D, no sé si han escuchado, que es para estructuras metálicas, madera, aluminio. ¿Ya? Entonces uno puede exportar una obra de ahí, llevarlo al CIPCAT para calcular hormigón, las columnas de arranque, las fundaciones, todas esas cosas. La siguiente, introducción automática de XFWG. ¿Qué quiere decir? Yo desde ahí puedo importar directamente los archivos de AutoCAD, mis plantas, mis niveles, todas esas cuestiones. ¿Sí? Es un poco engorroso porque uno nunca tiene toda la información a mano. Siempre tiene una planta, siempre la está modificando, la va cambiando. El siguiente, introducción automática IFC. ¿Alguien sabe para qué es eso? Cuando tengamos un dibujo en Revit, no sé si han trabajado con Revit alguna vez, ¿sí? Entonces ahí trabaja con volúmenes, todas esas cuestiones. Entonces el CIPCAT también trabaja con ese tipo de elementos. Si uno tiene un dibujo en Revit, una estructura ya idealizada, uno lo puede exportar directamente al CIPCAT. Entonces automáticamente reconoce. Y bueno, las últimas dos opciones son ejemplos que da el programa ahí, ¿sí? de cómo introducir esos archivos, ¿sí? Entonces, como les decía, obra vacía es lo más práctico, lo que más se trabaja. Vamos a escoger esa opción y vamos a dar a aceptar. ¿Está bien? Entonces ahora de nuevo nos pide otra descripción adicional si queremos dar. En mi caso no. El nombre del proyecto ya está definido, la descripción la voy a dejar así. Ahora, en cuestión de normas, ¿sí? Si yo hago un clic aquí, el programa me permite seleccionar las normas con las cuales yo voy a trabajar. En este caso, para hormigón armado, para acero conformado, acero laminado, madera, aluminio, losas mixtas. Como vamos a hacer hormigón, fíjense que tiene toda la instrucción española, tiene la normativa americana, la europea, el eurocódigo. Y a partir del 2012, no recuerdo qué versión, creo que ha sido la F, ya han introducido el CBH87, que es el código boliviano del hormigón. Entonces, en este proyecto vamos a trabajar con esa norma, que es con la que deberíamos trabajar, ¿sí? En nuestro país. Y para los que no tienen, creo que tiene una versión antigua, ¿no? ¿Tiene? No tiene, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a trabajar con la española del 91, que sería la EH91. Así que la que más se asemeja a esa norma. Para los demás, CBH87. Acero conformado no nos interesa, porque no estamos haciendo ninguna estructura metálica por ahora. Para el laminado lo mismo, ¿sí? Pero de todas formas se les aclara que tiene todas las normas ahí, ¿no? Con la que trabajamos generalmente es con la LLFD de Estados Unidos, ¿sí? La norteamericana. Bien, entonces dicho esto, escogí la normativa para hormigón, que es lo que vamos a trabajar. Vamos a darle a aceptar. De todas formas, esto no se preocupen, siempre lo vamos a estar
entrando cada rato. Sí. Sí. Para losas mixtas solo hay normativa europea, sería el Eurocódigos 4, creo que es. Sí. Entonces eso no lo trabamos aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, ya hemos escogido la norma. Sí, para hormigón, de CBH 87. Por favor. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que resta ahora? Escoger los materiales con los que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de hormigón se acostumbra a trabajar en nuestro medio? ¿Qué tipo de hormigón? ¿Con qué resistencia? Por lo general todos los pliegos, los términos de referencia de las obras públicas siempre trabajan con el H21, que es de 210, ¿verdad? Entonces ahora yo les hago un comentario. ¿Alguno de ustedes ha leído o ha visto algún acápite de la EG 2008, la española? Nada. En la norma española de 2008, ya, el hormigón 210 ya no es considerado un hormigón estructural, ¿sí? Solamente arriba de un H25 recién uno puede diseñar. A ver, se lo demuestro esto aquí. Yo voy a escoger la EG 2008, ¿sí? La española. Voy a ir a hormigón. Fíjense que el valor mínimo para un hormigón es un H25, ¿sí? Entonces eso es bastante cuestionable, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en estos tiempos, ya cuando existen proyectos que tienen supervisión, que tienen varios sistemas de control, inclusive para proyectos más grandes ya no se prepara el hormigón en obra, ¿sí? Ya se compra el hormigón, ya sea por Soboce o francés. Entonces, ¿por qué seguimos trabajando con un hormigón tan pobre? Si trabajamos con ese hormigón, ¿en qué incide en el cálculo? Son elementos más robustos, más grandes, ¿verdad? Y uno siempre busca la esbeltez. Entonces, fácilmente en obra se puede llegar a un hormigón 250. ¿Sí? Si alguno de ustedes ya ha trabajado, se va a dar cuenta que en los ensayos que uno hace rotura, mínimamente llega a 280, 270, supera siempre los 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, como el comentario es, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en alguna institución pública, sería interesante que ya vayamos mejorando el tema de los materiales también. Lo mismo con el tema del acero. ¿Con qué acero nos acostumbramos a trabajar nosotros en el mercado? Con el ASIN del argentino, ¿verdad? Entonces había un tiempo en el que el CA50 y el CA42, el de 5000 y el de 4200, estaban a la par en tema de costos. Inclusive si uno compraba por cantidad, nos salía un poquito más barato el de 5000, no sé por qué, pero salía más barato. Entonces no hay tanta esa diferencia de precios, ¿ya? No hay tanta diferencia de precios entre un CA42 y un CA50. Entonces siempre es recomendable, para que nuestros diseños sean mejores, ¿sí? Porque nos salen elementos más esbeltos, con menos aceros, menos dificultosos para armar, trabajar con materiales de mejor calidad, ¿sí? Porque ya tenemos mejores controles de calidad de normas. Bien, bueno, dicho ese comentario, nosotros vamos a escoger un hormigón de 210, ¿sí? Para no perder la costumbre. En el siguiente ejemplo ya vamos a trabajar con un hormigón mayor. Bien, para el control normal, ¿cuánto es el coeficiente de minoración del material?
¿te acuerdas, no? Que se divide entre 1 y tanto, será 0 y 1 y tanto. 1,15 es para el acero, ¿no? 1,5. Entonces, se ubican de esto, ¿no? De normal, intenso. ¿Qué quiere decir, no? Se aminora o se mayora ese coeficiente. ¿Sí? En nuestro caso va a ser un H21 control normal, con 1,5 de coeficiente. Eso va a ser para forjados, que son las losas, va a ser para la cimentación, las fundaciones, para los pilares, que son las columnas, y para los muros. ¿Sí? Vamos a colocar ese tipo de material. Bien, ahora, una vez hecho esto, sí, ya hemos escogido el tipo de hormigón con el que vamos a trabajar. Nos resta elegir el tamaño máximo del árido. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿O para qué le va a servir al programa? No se olviden que el programa nos da ya un armado, nos propone un armado. Esos coeficientes de minoración ya vienen por norma ya. Claro, vos le das normal, intenso o reducido. Esos tres tipos vienen por normativa. Depende del tipo de supervisión que tengas. Si es una buena supervisión, vos puedes, digamos, si estás garantizando que se va a realizar una buena supervisión, vos puedes aminorar eso, ¿no? Puedes darle un control intenso. En tal caso, si va a ser una obra alejada, sabes que no van a ir mucho a revisar, entonces puedes ponerle un control reducido, ¿sí? Para que ese valor se eleve, ¿no? De la resistencia. Bien, características del área. ¿Para qué le sirve ese programa? El CIPECAD nos da una propuesta de armado, por decir una viga. Entonces, ¿para qué necesita eso? Para que él vea el tamaño máximo de árido que va a poder pasar por esa armadura. Entonces el CIPECAD se va a regir en eso. Menos de 15 centímetros no puede haber un espaciamiento de una armadura. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí en 15 milímetros. Ahora, en acero, como ya habíamos hablado, vamos a trabajar, en mi caso va a ser con un acero CA50, un acero 5000, control normal, ¿sí? Que es el que viene de fabricante. Ya, pernos no vamos a tocarlos porque no estamos haciendo ninguna estructura metálica. Ya. Ahora, antes de salir de este cuadro de acá, de hormigón armado, ¿sí? Tenemos varias opciones aquí, en la parte lateral, si se pueden fijar. Entonces, la primera está asociada a lo que es la cimentación, ¿sí? Aquí hay un icono, parece una zapata. Vamos a hacer clic ahí. ¿Y qué es lo que vamos a introducir acá? En esta ventana, lo que nos permite introducir es el tema de la capacidad portante de nuestro terreno. Ya, eso con qué ensayo generalmente se lo obtiene. Un SPT, por lo general. Entonces, ahí tenemos dos opciones: situaciones persistentes y situaciones sísmicas y accidentales. ¿A qué se refieren cada una de ellas? Las persistentes se van a referir a un análisis estático que nosotros vamos a hacer. O sea, nuestras cargas van a ser estáticas: carga muerta, peso propio y carga viva, nada más. Y en el caso de que estemos trabajando con alguna situación accidental, un sismo, alguna carga vertical, en ese caso ya por lo general siempre los valores varían, ¿verdad? No es el mismo SPT, porque el suelo está funcionando de distinta manera. ¿Ya? Entonces nos da esas dos opciones. Entonces yo voy a seleccionar el tipo, o bueno, mi capacidad portante del terreno. Voy a ir al dibujo de AutoCAD. Ahí me está indicando la capacidad portante, en este caso 2.52. ¿Sí? 2.52. Bien, fíjense, al lado hay una flechita. Entonces, ahí si uno, digamos, está
haciendo un proyecto a la rápida y no tiene un valor en mente, pero sí conoce el tipo de suelo, entonces ahí tiene algunos valores para la situación 1, que sería la persistente, y la situación 2, que sería la accidental. Pero son valores simplemente para que nosotros podamos guiarnos nada más, ¿sí? Porque sí o sí un estudio tiene que tener suelos, ¿sí? Un estudio de suelos. Bien, ahora yo, como voy a hacer solamente un análisis estático, no me interesa si esto está en 5, si está en 10 o si está en punto 1, ¿sí? No me interesa porque no lo va a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces eso se despreocupan de poner igual 2.52, porque no vamos a trabajar con eso. Lo mismo con la parte inferior. Si es que yo trabajo con viento o trabajo con sismo, ya me permite que considere las combinaciones de sismo y las combinaciones de viento que vienen en la normativa, ¿sí? En mi caso no voy a trabajar con sismo, y en este ejemplo tampoco voy a trabajar con viento, así que pueden estar activadas o no, ¿sí? Yo las voy a dejar ahí. Y en la parte de arriba, si ustedes quieren verificar deslizamiento de zapatas, que por lo general nunca se hace porque siempre las zapatas están arrastradas, ¿verdad? Siempre tienen su sobrecimiento, el deslizamiento mínimo. Es con la teoría de Moore-Coulomb que se verifica esto. Pueden activarlo o lo pueden dejar. Particularmente esa verificación no se la hace. Entonces, ya hemos seleccionado y hemos asignado las propiedades del terreno, que básicamente es la capacidad portante nada más. Le damos a aceptar. Puedes tenerlo activado, pero si vos no trabajas con sismo, no te va a afectar en nada. El programa solamente va a tomar las combinaciones con las cargas que vos estés trabajando, ¿sí? Puedes dejarlo activado, no hay ningún problema. Ahora, el siguiente icono es el de muros de fábrica. Entonces, esto nunca se lo usa porque son materiales españoles, ¿sí? Fábricas de España. Entonces, como ahí directamente tienen todos los proveedores y el programa es de ahí, entonces ya hay materiales que son específicos para esa zona. Entonces, eso no lo trabajamos. Podríamos crear un genérico que es un muro portante, pero en este caso no lo vamos a hacer porque este curso es de hormigón armado, ¿sí? Entonces no trabajamos con albañilería, ¿sí? Ningún muro portante. Bien, el siguiente, barras, acero. Entonces esto yo diría que es la parte más importante del CIPE, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite hacer aquí? Nos permite modificar todo lo referente a lo que son las armaduras, ¿sí? Diámetros, cuantías, diámetros a considerar. Por ejemplo, por decirles, en cimentación, simplemente voy a mostrarles algo más. Esto obviamente después lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir bien. Para zapatas, ¿sí? En cimentación para zapatas. Entonces, en esta primera opción tenemos la tabla de zapatas aisladas, ¿sí? Entonces, CIPECAT ya tiene una tabla predefinida de zapatas, ¿sí? En el icono del lado, ¿sí? Opciones de zapatas aisladas, ¿sí? Simplemente estoy haciendo una revisión. Entonces ahí tenemos un montón de opciones que nosotros podemos editar. Por ejemplo, incremento de ancho. Por decir, cuando estemos dimensionando una zapata, por decirle si es de 1,50 m, si necesita mayor dimensión va a ir aumentando de 1,55, 1,60, 1,65. Entonces nosotros podemos configurar eso para que, por decirles, vaya de 10 en 10. Entonces de 1,40 se va a pasar a 1,50, 1,60, 1,70.
armado perimetral, rigideces combinadas, incrementos de tensión, o sea, todo lo que el CIPE vaya a armar lo podemos editar aquí. Ya tenemos esas opciones. Está un poquito mal. Lo mismo aquí, por ejemplo, el armado de limpieza, eso igual lo podemos cambiar. Entonces todas las armaduras las podemos editar, las podemos modificar. Sí, podemos escoger los diámetros que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí en vigas están activados el diámetro 10, el 12, el 16, el 20, el 25. Por ahí yo no quiero usar diámetro 20, digamos, porque me sale muy caro o es difícil de trabajar. Entonces yo le digo al programa que no me trabaje ni con 25 ni con 20. ¿Sí? Entonces solamente el programa me va a armar mi viga, en este caso, con 10, 12 y 16. Entonces esas condiciones nosotros le podemos dar al programa. ¿Ya? Entonces vamos a volver mucho a este icono, ¿sí? Que es de por posición, que son los tipos de acero en barras. Bien, entonces básicamente nos interesa esta parte, que es el hormigón armado, ¿verdad? Entonces en la parte inferior tenemos algunas opciones con el tema de las acciones, o sea, las cargas. Podemos trabajar con viento. Ya, podemos trabajar con viento. En este caso, ¿tenemos normativa en nuestro país para viento? No hay, ¿verdad? Entonces es un poco moroso poder trabajar con vientos con exactitud. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por lo general, se hace un estudio de la fachada, se ve un poco el tema de las cargas y se las distribuye linealmente, ¿verdad? Entonces, en el CIPE lo que nos permite es poder trabajar con alguna normativa, que no es lo recomendable, porque nunca se recomienda mezclar las normas. Si yo trabajo con una normativa boliviana, tiene que ser para todo, ya sea para diseñar una estructura, para cargar, para lo que sea. Pero como no tenemos, nosotros podemos trabajar con alguna normativa. Sí, de todas formas, esas normativas uno le va a introducir algún valor, que por lo general es la velocidad, ¿verdad? Pero lo que ya no vamos a poder modificar son los coeficientes de minoración y de mayoración que va a tener esa normativa. Así que muchas veces van a diferir de la normativa que tengamos nosotros en nuestro país. Bien, en la parte inferior, fíjense, son el efecto de segundo orden. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿A qué se refiere con un efecto de segundo orden? Sí. Algunas veces el viento es tan influyente en una estructura, ¿sí?, que hace que la verticalidad de los elementos verticales ya no sea tal. Entonces pierde esa verticalidad. Y al hacer eso, ¿qué actúa en ese elemento? Su peso propio, ¿verdad? Porque el peso propio está vertical y es solo una fuerza, ¿verdad? Pero si ya se gira un poco, que es mínimo, pero obviamente como las caras son gigantescas, ¿qué va a generar eso? Un momento, ¿sí? Entonces el programa también permite hacer ese análisis PDEL, que también el SAP lo hace. Sí, pero como son estructuras sencillas, pues el viento es difícilmente que pueda afectar esa estructura, ¿no? Por lo general se hace para estructuras de mayor altura. Lo mismo con sismo. ¿Ya? ¿Tenemos normativa de sismo nosotros? No tenemos oficialmente, pero sí tenemos una propuesta, ¿no?, que salió en 2006, ¿sí?, que ahora otra vez la están sacando a la luz. Creo que en una de estas versiones ha salido, por ejemplo aquí está, ¿sí?, la boliviana, sí, que es la norma boliviana de diseño sísmico del 2006. Sí, pero es un poco
media rara porque no ha sido estudiada, no hay muchos estudios de eso, ¿no? Entonces es complicado poder usarlo, ¿sí? Solo tiene hasta el espectro E, creo, nada más, ¿sí? Inclusive medio raro, ¿no? Su plano que nos indica ahí de la ciudad de La Paz. Entonces, o sea, es muy difícil trabajar con estas normativas porque siempre son muy cerradas, simplemente un valor, un espectro y nada más. Entonces, cuando se quiere trabajar con con algún diseño sísmico, ya que en nuestro caso nunca se lo hace, siempre se acostumbra a trabajar calculando manualmente los centros de masa, la aceleración, todas esas cuestiones, ¿ya? Ahora, si bien el CIPECAT ya nos da una norma, por decir yo pongo el CBH y el programa ya me da las combinaciones, los estados límites, todas esas cuestiones, pero eso yo lo puedo editar también, ¿sí? Por ejemplo, en el SAP yo creo mis propias combinaciones de caso, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí en la parte de abajo tenemos estados límites, que serían las combinaciones, ¿sí? A ver, antes de ir con esto, tenemos que tener bien claros los conceptos de diseño, ¿sí? ¿Qué es un estado límite último? ¿Qué es? Para tener claro ese concepto, ¿no? Porque si no estamos mencionando mucho eso y después no sabemos qué es. O cuando diseñamos, o cuando se dice que estamos diseñando en estados límites últimos. ¿Cuándo? ¿Alguien sabe? ¿Nada? A ver, básicamente el diseño en organismo armado se define en dos estados: estado límite último y estado límite de servicio, ¿verdad? Estado límite último, ¿para qué sirve? Para que la estructura no colapse, ¿sí? No se cae. Yo garantizo que no se va a caer. Y en estados límites de servicio, ¿qué garantizo? El confort, ¿verdad? Entonces puede ser que mi viga se deforme, no sé, estoy exagerando, medio metro. Obviamente eso no se va a caer, porque yo lo he calculado, pero obviamente el que vaya a evitar eso no va a querer entrar, ¿no? O sea, no le damos ese confort. Entonces nosotros vamos a diseñar a estados límites últimos para garantizar que la estructura no colapse, y en estados límites de servicio para garantizar ese confort, ¿sí? Entonces esos estados límites nosotros podemos modificarlos, ya sea para servicio o para el diseño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos escogido el CBH 87, ¿sí? El control de ejecución normal, daños previsibles tipo medio, exposición al viento normal. Estos son valores que nos pide la norma, ¿sí? Ahora, esto es para hacer conformado, laminado, todas esas cuestiones, ¿sí? Que eso no lo estamos trabajando ahora. En la parte inferior, fíjense que tengo una opción que dice configurar combinaciones para cada estado límite. Sí, las vuelvo a reiterar, ya sea para estado de servicio o para un estado límite último. Entonces, lo que nos interesa es hormigón, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que los datos generales ya están introducidos de acuerdo a la normativa, ¿ya? El programa automáticamente va a capturar ya sea carga muerta, viento, lo que le pongamos, ya directamente él lo va a combinar. Pero también tenemos opciones, ya sea en límites últimos o límites de servicio, para que nosotros podamos añadir alguna combinación adicional que nosotros queramos que lo verifique, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a poder adicionar un estado límite adicional, si nosotros queramos usarlo, pero por lo general nunca se lo usa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo usamos eso? Porque nosotros nos estamos enmarcando en una normativa, ¿sí? Entonces siempre
nosotros vamos a querer que se hagan esas combinaciones. ¿Sí? Casos especiales, sí, puede ser que necesitemos. Ya, pero para estructuras normales de edificación, rara vez vamos a hacer eso. Ya, pero aquí les estoy demostrando de que sí se puede modificar, editar o adicionar esos estados límites últimos o estados límites de servicio, ¿sí? Lo que son las combinaciones. Perfecto. Bien, ahora en el siguiente icono dice hipótesis adicionales, cargas especiales. Entonces el programa automáticamente ya genera el peso propio. ¿Sí? El peso propio lógicamente lo tiene que generar. Cargas muertas y sobrecargas de uso, que serían las cargas muertas. Adicionalmente, si nosotros queremos, podemos crear alguna otra hipótesis. Por decir, si quiero cargar yo granizo, donde generaría una nueva hipótesis de nieve, ¿no? Puede ser similar. Entonces yo quiero cargar granizo, simplemente voy a adicionar aquí. ¿Sí? Voy a adicionar una nueva hipótesis, por decirle granizo, para que yo después cuando cargue ya tenga esa opción de granizo y pueda cargar para que se puedan realizar las combinaciones de carga. ¿Sí? Entonces eso yo también lo puedo editar, puedo aumentar. ¿Sí? Bien, entonces ya hemos visto lo que es el hormigón armado y lo que son las acciones. Obviamente esto lo vamos a ir viendo, vamos a ir cargando, entonces ahí vamos a ir repasando todo eso. El siguiente, perfiles. No nos interesa porque no estamos en. La parte de hipótesis adicionales de los Sí. casos de nieve contra de granizo, Sí, la opción que estaba aplicando en este caso, ya. podemos poner el valor, ¿no ves? Sí. ¿En qué parte se tiene que poner el valor? ¿O no? ¿Cómo? Ya, te explico. Ahorita lo que estamos haciendo es simplemente la configuración. Por decirte, yo estoy creando aquí, bueno, quiero que mi proyecto haya carga de granizo, carga de nieve, viento, carga muerta, todo eso. Entonces yo creo ahí mis hipótesis. Después, yo cuando esté modelando el programa, yo a mis losas o a mi viga o a lo que sea, en mi columna, yo voy a cargar. Entonces yo voy a decir ahí, voy a cargar 100 kilos, ¿en qué hipótesis? Carga viva, carga muerta, y ahí me va a aparecer granizo. ¿Sí? Entonces simplemente estamos generando la hipótesis. Después ya vamos a poner los valores donde corresponda. Bien, continuemos. Entonces en perfiles ya no nos interesa porque no estamos trabajando con estructuras metálicas. Bien, ahora los coeficientes de pandeo están bien colocados. 1, 1, 1, 1. ¿A qué se refiere con coeficientes de pandeo? ¿O qué es el pandeo? ¿O dónde se lo trabaja? En columnas, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo empotramiento, ¿cuáles van a ser mis coeficientes? 1, ¿verdad? Entonces eso siempre lo vamos a manejar, a menos que nosotros queramos generar alguna articulación, alguna ménsula corta, alguna cosa de eso. ¿Sí? Eso lo podemos colocar también en cada elemento, en cada columna. Cuando estemos dibujando podemos cambiar eso, pero esto es genérico. Entonces yo coloco esto para todo el proyecto, ¿ya? Yo coloco eso para todo el proyecto. Ahora, ambiente. Esto es para encepados. ¿Qué es un encepado? Es la parte superior de un pilote, ¿verdad? Entonces siempre estos encepados están expuestos a medios corrosivos, medios destructivos. Entonces no sé por qué el CPCAD puso esa opción aquí, ¿sí? Entonces es simplemente una opción para escoger el tipo de corrosión o el tipo de exposición que va a tener un encepado. Sí, que es medio confuso que esté ahí, ¿no? Porque esto se lo puede definir en una fundación directamente. Es un valor que se lo puede definir en una fundación. Bien, entonces
esta ventana de datos generales es lo más importante, creo, del programa. Entonces ahí nosotros encontramos todo, configuramos todo, podemos modificar todo, ya sea análisis, materiales, forma de armar, todas esas cuestiones. Aquí a la zapata me considera imputada o articulada. Empotrada. Por eso está como... Así es. Por eso en la parte inferior igual lo va a considerar así. ¿Sí? Ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Ya en hormigón no tenemos mucho lío con eso porque siempre los nodos son bien rígidos, ¿verdad? Se unen 4 vigas y sale una columna. Entonces ahí es bien rígido eso, ¿no? En cambio, cuando estemos trabajando con alguna estructura metálica, no sé, puede ser soldado con algún perfil, entonces ahí es un poco, no sé, entra en discusión, ¿verdad? Algunos pueden decir, oh, yo lo voy a soldar y estoy garantizando al 100% mi empotramiento, pero en realidad no es así, ¿verdad? O, por decir, en articulación, yo hago con pernos, empernada, y uno me puede decir, no, yo estoy garantizando aquí mi articulación, pero muchas veces no sucede eso, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema en discusión, digamos, uno puede analizarlo, puede hacer diferentes modelos para verificar eso, sí, pero en nuestro caso no es el caso porque es hormigón armado y siempre los elementos son bastante rígidos. Bien, vamos a aceptar eso. Sí, aceptamos ese cuadro de diálogo. De todos modos, cada vez que nosotros queramos modificarlo, podemos ir a obra, datos generales. ¿Sí? Entonces, en archivo, bueno, tengo lo básico, ¿no? Que es nuevo, gestión de archivos, guardar como, exportar, reimportar, todas esas cosas. Porque uno ya se familiariza con los programas. Bien, entonces, fíjense que ahorita nos encontramos en entrada de pilares. ¿Sí? Entrada de pilares. Y tengo una pantalla en blanco. Simplemente tengo aquí unas flechitas, ¿no? Que me indican lee, X y Y, nada más. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que definir? Ya tengo que definir mis niveles. ¿Sí? Voy a ir al dibujo en AutoCAD. ¿Ya? Entonces aquí yo simplemente lo voy a hacer con 2 niveles, ya que sea 2 pisos este edificio. Como les digo, simplemente es para familiarizarnos, para que ustedes después puedan introducir columnas, vías, todas esas cosas. Entonces simplemente para que sea más fácil, lo vamos a hacer con 2 pisos. ¿Sí? Entonces, volvemos al programa y nos vamos a ir a la pestaña de introducción. Entonces la primera opción es plantas, grupos. ¿Sí? ¿Alguien está teniendo problemas hasta ahí? No. Nadie, ¿no? Ya. Continuemos. Entonces, plantas y grupos. ¿Qué voy a definir aquí? Mis niveles. ¿Ya? Le voy a dar nuevas plantas. En este caso, me da 2 opciones, sueltas y agrupadas entre sí. ¿Cuándo yo puedo agrupar plantas o niveles? Por decir, yo tengo un edificio de departamentos, digamos. Entonces tengo 3 niveles que son idénticos en cargas, idénticos en diseño arquitectónico, lo mismo. Entonces ahí ya puedo darles agrupar, ¿no? Para que yo haga un diseño de una y se repita para las demás. Entonces en este caso lo vamos a dar sueltas, ya, porque solo vamos a crear 2 niveles. Y la siguiente ventana es insertar plantas. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a insertar los niveles en los que voy a trabajar. En mi caso van a ser 3 niveles. Ahora les voy a explicar por qué 3. Voy a dar 3 ahí y le voy a dar un enter. Al dar el enter me van a aparecer ya 3 forjados. ¿Sí? 3 niveles creados. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar a este forjado el nombre de azotea. Azotea. Al inmediato inferior le voy a decir
primer piso. Y al número 1, planta baja. ¿Sí? Ahora las alturas, yo las voy a asumir en este ejemplo. ¿Sí? Va a ser 3, y esto yo lo voy a dejar en 3. Esto enseguida lo vamos a editar, pero vamos a colocar 3 a todos, 3 metros. Las categorías de uso ya están definidas en la norma, ¿verdad? Era normal, es el uso 1. Ahora tengo dos ventanas aquí para llenar, Q y CM. Q es carga viva y CM es carga muerta. ¿Ya? Yo puedo dejar esto en 0 si deseo, y luego yo puedo introducir manualmente, ya cuando tengo mi modelo, las cargas superficiales. Entonces, ¿qué son estos valores? Estos valores son valores de carga viva y carga muerta que se van a introducir en todas las losas que yo vaya a dibujar. ¿Sí? Por eso yo dibujo una planta. Entonces, en esa planta se van a cargar tanto de carga muerta y tanto de carga viva. Ya, en este caso lo vamos a poner aquí directamente. Bien, carga viva en azotea, ¿cuánto es? En toneladas metro cuadrado. ¿Qué valor? Esto me van a ayudar, pero yo quiero que un poquito sea el práctico, ¿no? Que uno ya sepa cuánto tiene que cargar, cuánto no. Por decir, esta azotea simplemente va a ser para mantenimiento, digamos. No va a ser accesible. ¿Cuánto? ¿Qué valor pongo? A ver, ¿qué valor pondrían ustedes ahí? En toneladas, metros. 0,2 serían 200 kilogramos. Me parece mucho. Entonces, 100 kilogramos me parece algo razonable. Ya puede ser un poquito más. Entonces, yo lo voy a dejar en punto 1, que sería 100 kilos. ¿Ya? Ahora, para carga muerta, no sé, puedo ponerle 50 kilogramos. Obviamente todos estos valores van a se basan en un estudio, en una cuantificación de materiales, todo eso. ¿Sí? Nosotros simplemente estamos colocando aquí valores referenciales. Punto 0,5, 50 kilos. Sí, en azotea. ¿Ya? Ahora, en primer piso, que esto ya es pongamos que es un departamento, ya que aquí ya va a haber de uso doméstico. ¿Cuál es la carga recomendada? Carga viva. Punto 25, 250 kilos por lo general. ¿Sí? Entonces, punto 25. En carga muerta, por decir, para este edificio de acá, ¿cuánto yo consideraría? ¿Qué valor? ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué elementos? Cerámico, su carpeta de nivelación. ¿Qué más? Arriba sería el raso, alguna instalación, alguna cosa. Entonces yo hago un estudio de eso, ¿verdad? Me cuantifico y le doy un valor. Por lo general, ¿cuál es ese valor? $100 kilos. ¿Sí? 100 kilos. Punto 1. Ahora, en planta baja, como yo no voy a tener losas, ¿sí? Yo no voy a tener losas porque todo es apoyado en terreno, los sobrecimientos. Si bien tienen algún arrastre en los sobrecimientos, pero eso uno lo puede considerar luego, ¿sí? Entonces ahí yo lo voy a dejar cero en planta baja, no lo voy a considerar. ¿Ya? Entonces, dicho esto, yo le voy a dar aceptar, ¿sí? Con esos valores, ¿sí? Y fíjense que ya me aparecen nuevas pestañas: borrar plantas, editar grupos, unir grupos ya cuando tengamos algunas plantas asociadas.
vamos a ir a editar plantas. ¿Ya? Entonces fíjense, este ya es un modelo o un dibujo de mi modelo. Tengo la azotea que está en el último nivel, se marca de rojo, primer piso, planta baja y cimentación. Entonces la cimentación en este momento está superficial, ¿verdad? Superficial. Entonces yo quiero que mi cimentación esté a 1,5 metros de profundidad. ¿Qué valor tengo que darle? Aquí primero yo lo voy a cambiar, menos 1.5. ¿Ya? Esa es la profundidad que yo quiero. Menos 1.5. Ya es bastante superficial. Ahora, ¿qué valor tengo que darle aquí en altura para que yo tenga, para que mi sobrecimiento esté 30 centímetros por nivel del terreno? 4. ¿Seguro? Con 4.5, mira, se me eleva más todavía. Entonces, si yo quiero que esté a 20 centímetros, tengo que darle 1.7, ¿verdad? Porque yo ya estoy profundizando 1.5 metros. ¿Sí? Entonces, estoy bajando 1,5 metros, pero yo quiero que mi planta baja esté a 20 centímetros por arriba. Entonces ya mi altura de esta planta ya no va a ser 1.50, va a ser 1.70. Puedes poner la planta. Así es. ¿Sí? Entonces por eso yo pongo 3 plantas, ¿no? Porque una es la azotea, que es el techo del primer piso, y la planta baja, que es el sobrecimiento, y el techo de la planta baja sería el primer piso, que a su vez es el piso de la azotea, ¿no? De ese nivel. Bien, entonces ahí ya estaría configurado lo que son los niveles, ¿no? Ya estaría listo para que nosotros podamos trabajar. ¿Ya? Vamos a aceptar eso y vamos a salir. ¿Ya? Bien, paso siguiente, vamos a introducir ya nuestra plantilla de AutoCAD. ¿Para qué? Para que ya podamos ir dibujando nuestras columnas. Entonces, esto ya está ok. Hay que verificar siempre que el eje 00 esté cerca del dibujo, o un punto que nosotros ya le hayamos dado. Y vamos a ir a este icono que es editar plantillas, que está debajo de obra. ¿Ya? Vamos a seleccionar, ¿sí? Gestión de vistas de plantillas. Entonces, por lógica, vamos a ir a añadir. Entonces ahí el CIPE nos va a decir que seleccionemos qué dibujo queremos que nos sirva de base. En este caso va a ser este, ¿sí? Ejemplo número 1. Aceptamos o abrimos, ya lo está cargando y aceptamos. ¿Sí? Entonces fíjense que ya lo tiene el dibujo ahí. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos dibujos de diferentes capas, el CIPE tiene la opción de que podamos hacer visibles ciertas capas, no sé, por decir ejes, o no quiero mostrar ciertas cosas. Entonces tengo esa opción todavía en el CIPE para poder modificar eso y aceptar. Sí. Entonces, ¿qué me está preguntando? Si deseo asignar esta vista a todos los niveles. En mi caso sí. Listo. Entonces ahora ya en la ventana del CIPE CAD, En caso de que el dibujo para no subir el eje, hay que moverlo. claro. Sí, hay que moverlo en AutoCAD al 00. Sí. No, porque en el CIPE directamente importas un archivo, plantilla nada más. No puedes editar el dibujo aquí. Ya. Entonces no necesariamente en el 00, digamos, no puede estar un poquito desplazado, o sea, pero lo ideal es que esté en el 00 para que tengamos una referencia de dónde estén nuestras columnas y todas esas cuestiones. Bien, paso siguiente: introducción, pilares, pantallas y arranques. Nuevo pilar, ¿sí? Por lógica, nuevo pilar.
Entonces, tenemos tres opciones aquí. Nuevo pilar, que sería para columnas. Nueva pantalla, que sería para las pantallas, los muros de corte. Y un nuevo arranque. ¿Qué quiere decir esto? Un arranque de columnas sin cimentación. Sí, directamente. La cimentación después yo la puedo calcular aparte. Nuevo pilar en este caso. Ahí. ¿Sí? Bien. Lo primero que me pide es el grupo inicial y final de la columna. ¿Desde dónde hasta dónde va a ir mi columna? En mi caso, todas las columnas van a ir desde la cimentación hasta la azotea. ¿Sí? Hasta el último nivel. Los coeficientes de pandeo los puedo editar aquí. Sí, tengo esta opción de hacer también. Como también lo tenía en los datos generales, ¿verdad? Los coeficientes de empotramiento, lo mismo. Ahora, algo importante. Esta zapata, a ver, ¿cuántos tipos de fundación tenemos? ¿Cuántos tipos? Hay varias clasificaciones, ¿verdad? De acuerdo a la profundidad. Pero, por lo general en el CIPES se distinguen dos, que serían las elásticas, por ejemplo, las losas de fundación, o las vigas de fundación. ¿Sí? Entonces, y ahí ya es un lecho elástico donde entra el coeficiente de balasto. ¿Sí? No sé si han escuchado. En cambio, en las otras fundaciones, que son las normales, que son zapatas, pilotes, simplemente nos basta con tener un dato del SPT. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos opciones, sin vinculación exterior y con vinculación exterior. ¿Sí? Cuando sea con vinculación exterior, quiere decir que vamos a trabajar las fundaciones con zapatas o pilotes. ¿Ya? Y cuando sea sin vinculación exterior, es que vamos a trabajar con una losa de fundación, una losa radial, o con alguna viga, una zapata corrida. ¿Ya? Entonces ese detalle tienen que tener en cuenta aquí. ¿Ya? Referencia. Está P1 porque es pilar, ¿verdad? Entonces yo acostumbro ponerle C1, columna 1. ¿Ya? Ahora, el ángulo. Esto yo lo puedo editar, puedo dar un ángulo aquí, por decir de 45 grados. ¿Ya? Entonces simplemente es para el ángulo que va a tener la zapata con viola insert, ¿no? Porque siempre en el área urbana, por ejemplo, no siempre los lotes son inclinados, no son todos rectos. Entonces ahí es donde se usa ese tipo de columnas. Pero esto obviamente se lo puede editar luego, así que no es necesario colocar ese valor ahí si es que lo vamos a hacer. Del nivel de apoyo, lo mismo. Si es que queremos que esa zapata esté un poquito más arriba o un poquito más abajo, ya podemos darle un valor ahí. Y el canto de apoyo, lo mismo, ¿sí? ¿Cuánto va a tener nuestra zapata? Obviamente eso nosotros lo vamos a hacer ya cuando estemos editando nuestras fundaciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que darle? Dimensiones preliminares. ¿Sí? ¿Cuáles son las dimensiones mínimas que nos permite la norma para edificaciones? ¿Cuánto? Según la norma, nos dice que ningún lado puede ser inferior a 25 centímetros, ¿verdad? Entonces, la mínima dimensión de una columna va a ser de 25 por 25. ¿Ya? El CIPE me puede calcular de 20 por 20, ¿sí? Pero obviamente va a ser cuantía mínima, ¿no? Pero ya me va a salir un aviso ahí que no estoy cumpliendo tal artículo de la norma. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a colocar aquí 20 por 20. Cuando yo lo mande a calcular, ya me aparece un error, porque no estoy cumpliendo eso. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a abocar a lo que dice la norma y vamos a comenzar con unas dimensiones de 25 por 25 cuadradas. ¿Ya? Para todos los niveles, desde arriba hasta, desde la azotea hasta la cimentación. Sí. No, sale, no hay que seguir. Ah, ya, ¿dónde te está? Porque no puede haber el archivo
lo que nos pasa, Tienes versión 2012. ¿Y tu AutoCAD qué versión es? 17. Entonces tienes que guardar tu archivo de AutoCAD en una versión anterior, 2007. Lo guardas y recién vas a poder importar. Bien, continuamos. Bien, dicho esto, le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo en mi dibujo, en las columnas, intencionalmente he dibujado unos círculos aquí. ¿Sí? Aquí en la esquina y aquí. ¿Alguien se ubica para qué son? Exacto. Cuando yo estoy insertando columnas en el CIPE, lo que me va a pedir el programa es un punto fijo. ¿Ya? ¿Qué es un punto fijo? Es un punto en donde el programa va a respetar y no va a mover desde ahí. Por ejemplo, esta columna es de 25 por 25. ¿Sí? Mi punto fijo es este. Entonces el programa solo va a permitir crecer en esta dirección y en esa dirección. ¿Sí? Estos límites ya me los va a respetar el programa, ya porque yo le estoy dando un punto fijo aquí. Entonces a partir de ese punto el programa va a agrandar la columna. ¿Ya? Por decirles, a ver, aquí lo mismo. ¿Sí? Entonces mi columna va a crecer en esta dirección. ¿Sí? Nunca va a ir hacia allá. Entonces es importante esto porque nosotros siempre trabajamos con fachadas, trabajamos con límites de lotes y esas cuestiones. Entonces si uno le da al programa un punto fijo central, el programa va a crecer para donde sea, ¿no? En toda dirección. En el plano de AutoCAD nosotros tenemos que dibujar estas ayudas. ¿Ya? Entonces pueden ser círculos, pueden ser cualquier otro elemento. Ustedes ya se van a dar cuenta cómo funciona esto, ya van a poder hacerlo de una forma más práctica. Entonces yo vuelvo al ciclo. Entonces voy a comenzar de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces yo ya tengo el cursor listo para introducir las columnas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo ya tengo mi dibujo en AutoCAD listo, voy a ir a las capturas de plantilla. ¿Ya? Me voy a ayudar con eso para poder introducir las columnas. Entonces hacemos un clic ahí en este icono como un imán, y esto es parecido al AutoCAD. ¿Sí? Vamos a activar las capturas y tengo punto, tengo extremo, punto medio, inserción, cuadrante, todas estas. Ya conocemos cómo funciona el AutoCAD. Lo que yo voy a activar es centro. Entonces esta opción me va a permitir capturar estos círculos en las columnas. ¿Ya? Voy a activar solamente ese y aceptar. Entonces fíjense aquí, esta primera columna yo lo voy a hacer. Entonces yo me voy a acercar a este lado, ¿sí? Al lado que yo quiero que crezca mi columna, y fíjense que ya me va a capturar mi centro, ¿verdad? Entonces ahí yo le voy a dar un clic. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con la siguiente. En este caso es a la inversa. ¿Sí? Me acerco en este lado y le doy un clic. ¿Sí? La siguiente, me voy a acercar en este otro sentido, me acerco al círculo y una vez que me aparece la captura del círculo le doy un clic ahí. ¿Sí? Entonces fíjense en mi primera columna. Mi punto fijo, ¿dónde está? En este sector, ¿verdad? Aquí. Entonces desde ahí el programa va a crecer la columna en este sentido y en ese sentido. Entonces yo ya le estoy dando límites ahí a mi dibujo. ¿Sí? Este va a ser un límite y este va a ser otro límite. ¿Ya? Bien.
de esa forma nosotros vamos a ir insertando las columnas. En este caso, por ejemplo, aquí me voy a acercar en la parte superior, ¿verdad?, al centro, que es donde yo quiero que crezca hacia arriba. En este caso solamente va a tener una limitante, que va a ser esta parte, ¿sí? De ahí puede crecer a lo ancho y a lo alto hacia arriba. Entonces yo me acerco ahí y le doy el clic. Siguiente columna. Aquí. En este caso va a ser en esta esquina, ¿verdad? Me acerco y clic. ¿Sí? Entonces de esta manera yo voy a ir insertando todas mis columnas, procurando de que se inserten adecuadamente en los puntos fijos que yo estoy delimitando. ¿Sí? Para borrar después tomar la... Ya. Si es que, por ejemplo, yo aquí digamos a la columna 6, todo perfecto. Me voy a la columna 7 y por error le da ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces el punto fijo ya está mal, está al medio. Y la columna está desplazada. ¿Ya? Entonces yo voy a ir a introducción, pilares, pantallas y arranques. Y ahí ya tengo borrar, copiar, desplazar, ajustar, todas las opciones. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Es simplemente borrarlo, ¿ya? Porque si es que queremos moverla, el punto fijo ya no se nos va a mover. Entonces yo la voy a borrar y la voy a volver a insertar. Introducción, pilares, pantallas y arranques, nuevo pilar. Y fíjense que aquí mi referencia está en C8 ahora. Entonces yo lo cambio eso a C7, que es la que corresponde, la siguiente. Y de nuevo aceptar. ¿Sí? C6 y C7. ¿Ya? Entonces simplemente es ubicarse con las capturas de los círculos nada más. Entonces vayan haciendo eso, por favor. Si tiene alguien alguna duda me llama. ¿Ya? En este caso, fíjense, en la columna 9 tiene su punto fijo al centro. ¿Sí? Entonces directamente yo me ubico al centro y listo. En este caso, en esta parte, fíjense que no hay un círculo dibujado, pero no hay columna. Entonces ahí no vamos a insertar. ¿Ya? Siete por 5, 35 menos una del medio, 34. ¿Sí? 34 columnas tienen que ser. Entonces, sencilla. Introducción, pilares, pantallas y arranques. ¿Ya? Modificar referencia. ¿Sí?
modificar referencia. Entonces yo selecciono, por decirle, digamos que este estaba mal, ¿sí? Yo la voy a poner ahí C1 y abajo tengo una opción que dice numerar consecutivamente. Entonces la selecciono, aceptar. Entonces esta va a ser mi C1, luego está mi C2, mi C3, mi C4 y voy marcando. Sí, se va numerando de nuevo. La 6, la 7, la 8, la 9 y así. ¿Sí? Entonces con esa opción ustedes pueden volver a enumerar sus columnas. ¿Está bien? Bien. Entonces siempre es importante verificar qué es lo que estamos haciendo, porque en el plano uno no se da cuenta, ¿no? Entonces en esta parte derecha tenemos una opción que es de ¿dónde está? Bueno, tendría que ir a entrada de vigas, ¿sí? Para ver las columnas en 3D, para ver cómo las estoy introduciendo. Entonces yo simplemente voy a ir a entrada de vigas para mostrarles esto, a la siguiente pestaña, vista 3D del edificio, ¿sí? En la parte derecha. Ya en la parte derecha, vista 3D del edificio. Entonces ahí ya veo que he introducido las columnas, ¿sí? Entonces son los primeros elementos que yo voy a dibujar. Entonces en esta parte fíjense que no tenía que haber ninguna columna. Ya, entonces está de acuerdo con este plan.